Video número 65, lo felicito si llegó conmigo hasta acá. Espero que haya aprendido muchas cosas de electrocardiografía. Vamos a dedicar este último video de esta serie a el efecto electrocardiográfico de otros iones diferentes al potasio, que es el que efectos más reproducibles tiene sobre el electrocardiograma. Y empezamos entonces con el calcio diciendo que solamente las concentraciones extremas de calcio en la sangre pueden tener efectos reales, medibles sobre el trazado electrocardiográfico y sobre el potencial de acción. A las concentraciones anormales de calcio que son compatibles con la vida, es usualmente difícil encontrar cambios electrofisiológicos y por lo tanto electrocardiográficos destacables. Sin embargo, pues esto es un curso de electrocardiografía y yo tengo que decirles que en la hipercalcemia, el efecto que produce el aumento del calcio sérico es un acortamiento de la duración de la fase 2 del potencial de acción, que aquí vemos, este sería el potencial de acción de la hipercalcemia, en que está en rojito. El potencial de acción se acorta en base a la duración de la fase 2 y puede aumentarse un poquitico la pendiente de ascenso de la fase 4, pero el efecto importante es el acortamiento de la duración total del potencial de acción a expensas de la fase 2 de este potencial. El efecto electrocardiográfico entonces va a ser acortamiento del QT, que se produce sobre todo a expensas del segmento ST. Aquí tenemos un caso severo de hipercalcemia donde el QT es muy cortico porque prácticamente no existe segmento ST. Después del QRS viene la onda T inmediatamente y este es un cambio que está asociado a hipercalcemia severa por acortamiento de la duración del potencial de acción a expensas de la fase 2, produce un acortamiento del intervalo QT a expensas del segmento ST. Otra cosa que tal vez es más interesante y que nos sirve pues para completar este curso de electrocardiografía es que en algunos pacientes con hipercalcemia importante está descrita esta arruguita, esta que se ve aquí en la parte descendente del complejo QRS, sobre todo en el precordio. Esta arruguita se llama o se suele llamar onda J, onda, no punto, sino onda J, o también onda de Osborne, por si la oyen mencionar en algún foro o si se las preguntan en algún examen. Esta onda está descrita principalmente en pacientes con hipotermia severa, pero también se describe en pacientes con hipercalcemia muy importante, de manera que acortamiento del QT, aquí también se ve muy acortado, a expensas del segmento ST por disminución de la duración de la fase 2 del potencial de acción y eventual onda de J o onda de Osborne. De hecho, pues, la descripción clásica de la onda de Osborne es esta jorobita aquí al final del QRS. Esta onda es la clásica onda de Osborne. Clásica, pues, es clásica en las descripciones, porque como verla, pues, bueno, yo nunca he visto tampoco, pues, a nadie ahogado al que le hagan electrocardiograma, pero pues esta es la descripción de esa onda de Osborne, que también se puede ver en hipercalcemia. Manifestada aquí como pues este arrugado en la parte descendente del QRS. En la hipocalcemia, por el contrario, se aumenta la duración del potencial de acción a expensas también de la fase 2, que se alarga, se aumenta la duración del potencial de acción. Por lo tanto, la hipocalcemia debe alargar el QT, sobre todo cuando es muy severa. Y ese alargamiento se hace, como se observa acá, a expensas del segmento ST, que se ve muy planito, o por lo menos
Esta es la descripción. Toca buscar en la web bastante para poder encontrar un electro de este tipo. Pero es alargamiento del QT por hipocalcemia, por aumento de la duración del potencial de acción a expensas de la fase 2. Acá tenemos otro ejemplo, QT corregido de 500 milisegundos, alargado en un paciente con hipocalcemia. Se supone que lo que uno debe ver es que no solo está alargado, sino que es a expensas del segmento ST, que se supone se ve así planito. Se los digo como por información, por hipocalcemia alarga el QT, pero pues pueden observar ustedes que esto no es lo más dramático. Para terminar, vamos a discutir un poquitico el tema del magnesio, que sus variaciones de niveles séricos tienen muy poquitico efecto sobre el potencial de acción y el electrocardiograma. Más bien sus efectos se producen en combinación con alteraciones de otros electrolitos. En cualquier caso, cuando el magnesio se sube, cuando hay hipermagnesemia, puede haber un discreto acortamiento del QT, y eso se dice pues con las respectivas signos de interrogación, podría haber, pero lo que sí tenemos más o menos claro es que cuando hay hipocalcemia, que suele alargar el QT, pues el aumento del magnesio, la hipermagnesemia, tiende a corregir algo el efecto que la hipocalcemia tiene tratando de alargar el QT. Y eso, como les digo, es por decir alguna cosa que hay que decir. Y lo contrario sucede cuando se baja el magnesio. La hipomagnesemia puede producir algún alargamiento del QT. Por lo tanto, cuando el calcio está bajo, que se alarga el QT, la hipomagnesemia que se presenta simultáneamente, pues tiende a exagerar el efecto. Esto era lo que tenía para decirles sobre otros iones. Hay descritos cambios con alteraciones del fósforo y el litio sérico, pero no vamos a hilar tan fino cuando no hay ninguna necesidad. Los felicito y espero que este curso haya sido de utilidad para ustedes.